El ascenso de Clara. Una historia de resiliencia en Sevilla. Dicen que nada duele más que la traición, especialmente cuando se sirve con una sonrisa de suficiencia. Les presento a Clara Vidal, un corazón noble y una mente brillante, cuyo mundo se hizo añicos el día que descubrió las crueles burlas y la aventura secreta de su marido. Él se mofó de su embarazo, delante de su amante, humillándola en el mismo hogar que habían construido juntos. Poco sabía él que la mujer a la que desestimó poseía un poder mucho mayor del que jamás podría imaginar. La justicia pronto arrojaría luz sobre la verdad. En una sala de un tribunal cargada de tensión, el mundo supo que Clara no era una mujer común. Ella era, de hecho, la CEO Clara Vidal, del tipo de mujer cuyos ojos brillaban con tranquila determinación. Incluso en sus días más oscuros, criada en un hogar modesto en Andalucía, entendía el valor del trabajo duro y la vida honesta. Sus padres, Tomás e Isabel Romero, habían invertido sus vidas en un pequeño bar de tapas a las afueras de Sevilla. Día tras día inculcaron en su hija una creencia fundamental. Trata a los demás con respeto y amabilidad, sin importar qué tormentas te arroje la vida. Fue en la Universidad Complutense de Madrid, donde Clara conoció a Mateo Vidal. Era un joven locuaz y ambicioso, con ingenio rápido y una sonrisa encantadora. Los orígenes de Mateo eran muy diferentes a los de Clara. Nacido en una familia adinerada de Marbella, llevaba sobre sus hombros un sentido de derecho. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, a menudo sin esfuerzo. Sin embargo, había algo en la sinceridad de Clara que lo cautivó, y algo en la confianza de Mateo que la intrigó. Desde el principio, Clara intuyó que Mateo anhelaba el éxito por encima de todo. A veces, incluso le preocupaba que confundiera la ambición con la codicia. Sin embargo, por razones que no podía nombrar, confió en que respetaría sus decisiones. Después de todo, él le prometió el mundo. Ella era joven, estaba enamorada y llena de esperanza. En los primeros años de matrimonio, Clara y Mateo se encontraron construyendo la típica vida suburbana en Valencia. Clara trabajaba como ejecutiva de marketing de nivel medio en una firma boutique de diseño llamada Conceptos Elisianos. Mateo, siempre saltando de un proyecto a otro, se hacía llamar empresario. Pasaba de acuerdos inmobiliarios a startups tecnológicas, siempre proclamando haber encontrado la próxima gran cosa. Cuando se mudaron a Barcelona, Clara asumió un puesto más senior en una agencia de publicidad más grande, Dahl & Ross Iberia, para mantenerlos económicamente. Incluso entonces, surgieron sutiles señales de advertencia. La confianza, antes encantadora, de Mateo se convirtió en arrogancia. Se quejaba de que el trabajo de Clara no era suficiente y de que ella debería hacer más para demostrar que valía su tiempo y su amor. Cuando su padre murió repentinamente de un ataque al corazón, el apoyo de Mateo fue extrañamente tibio. En lugar de consolar a Clara en su dolor, despotricó sobre que la herencia no era sustancial. Ese día, aunque su corazón todavía estaba enamorado, Clara sintió la primera grieta en su fe hacia Mateo. Los años pasaron en un borrón de horas extras, reuniones de marketing estratégico y creciente tensión en casa. La madre de Clara se había mudado brevemente solo para encontrar a Mateo frío y despectivo. Isabel Romero, con la intuición protectora de una madre, intentó advertir a su hija que el comportamiento de Mateo se estaba volviendo insalubre. Clara lo ignoró, decidida a ver lo mejor en él.
Luego llegó el día que lo cambiaría todo. Clara se dio cuenta de que su período estaba retrasado, muy retrasado. Después de una prueba de embarazo, su corazón se disparó tanto de emoción como de temor. Iba a ser madre. A pesar de las tensiones en su matrimonio, creyó que esta noticia podría reavivar el amor que una vez los unió. Con manos temblorosas, preparó una pequeña caja de regalo con la prueba positiva y un par de patucos de bebé. Esperó a que Mateo volviera a casa. Esa noche, Mateo entró, quejándose del tráfico y de cómo el barista se había equivocado de nuevo en su café, con el corazón latiendo fuerte. Clara le presentó la caja. Él la abrió con el ceño fruncido. Cuando se dio cuenta, parpadeó sorprendido. Clara esperaba ver emoción en su rostro, tal vez lágrimas de alegría. En cambio, sus hombros se hundieron y su boca se frunció en una línea tensa. «Deberías haberme dicho que estabas retrasada», murmuró. «¿Tenemos siquiera las finanzas para un bebé ahora mismo?» El corazón de Clara se hundió. Forzó una sonrisa, dejando a un lado el dolor, esperando que él cambiara una vez que el shock inicial desapareciera en las próximas semanas. El comportamiento de Mateo se volvió aún más frío. Pasaba más tiempo haciendo networking y menos tiempo hablando con Clara. Parecía que cada conversación terminaba en una discusión sobre dinero o sus nuevas empresas. Su teléfono sonaba incesantemente, y él era evasivo sobre quién llamaba. La ansiedad de Clara creció con su embarazo. Aunque mantuvo sus deberes en Dole and Ross Iberia, el estrés estaba afectando su salud. Una noche, Clara decidió esperar a Mateo. La medianoche llegó y se fue. Sin embargo, él todavía no había regresado. Preocupada, llamó a su teléfono. Fue directo al buzón de voz. Intentó distraerse, reorganizando los artículos de bebé en la guardería, una pequeña habitación soleada que habían reservado. Cerca de las 2 de la madrugada, Mateo entró tropezando, oliendo a vino caro y perfume que no era el suyo. Clara preguntó dónde había estado. Simplemente la ignoró, alegando una reunión de negocios nocturna. Pero la brillante mancha de lápiz labial rojo cerca de su cuello contaba una historia diferente. Esa noche, Clara sintió una devastación silenciosa. Sin embargo, una parte de ella se negó a creer lo peor. Quería pruebas, no acusaciones nacidas de la sospecha. Una semana después, mientras hacía la colada, Clara encontró un extracto de tarjeta de crédito en el bolsillo del pantalón de Mateo, una reserva de restaurante elegante a nombre de Abril Delgado. Saltó a la vista. La fecha coincidía con una de las noches de networking de Mateo. Con el corazón palpitando, Clara buscó el restaurante. Lumière Lounge, un lugar romántico de lujo conocido por sus cenas a la luz de las velas y sus cabinas tapizadas de terciopelo. No había forma de confundir la naturaleza de esta velada. Al enfrentarse a Mateo, Clara exigió una explicación. Él se burló, poniendo los ojos en blanco. ¿Ahora estás espiando mis finanzas?, escupió. Deberías concentrarte en no estresar al bebé. Mi vida privada es asunto mío. Su vida privada. Las palabras dieron vueltas en su cabeza, desatando una tormenta de angustia. Su hogar, antes cálido y seguro, ahora se sentía como un campo de batalla. El futuro feliz que había imaginado con su marido se desintegraba cada vez que él salía por la puerta. Incapaz de guardar su dolor, Clara se sinceró con su compañera de trabajo y amiga, Laura Soler, una brillante directora de publicidad en Dole & Ross. Laura escuchó con gravedad, instando a Clara a protegerse emocional y financieramente.
Tienes que mirar por ti y por el bebé, dijo Laura, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. No permitas que te pisotee. Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Pronto, Clara descubrió que Abril Delgado no solo era la amante de Mateo, sino también una supuesta socialité de una familia adinerada en Bilbao. Los rumores sugerían que Abril anhelaba atención y nunca se conformaba con menos que el lujo. En Mateo había encontrado un espíritu afín que adoraba el estatus y hacía alarde de la extravagancia. Clara lo confrontó de nuevo. Esta vez, amenazó con irse si él no dejaba de ver a Abril. Mateo respondió con frialdad. ¿A dónde irías? No puedes criar a un niño sola, y ciertamente no puedes mantener tu estilo de vida sin mí. La crueldad en sus ojos atravesó el corazón de Clara. A medida que avanzaba el embarazo, Clara intentó concentrarse en su salud, pero la agitación emocional pesaba mucho. Su obstetra, la doctora Remey Fuentes, se preocupó por la presión arterial elevada de Clara y le dijo que evitara el estrés tanto como fuera posible. El estrés alto puede provocar complicaciones, Clara, dijo la doctora suavemente. Clara asintió. Pero, ¿cómo podría encontrar la paz cuando su marido estaba paseando con otra mujer? La gota que colmó el vaso llegó un fin de semana. Mateo afirmó que tenía una reunión urgente con posibles inversores. Clara, sintiéndose incómoda, decidió seguirlo discretamente en un taxi. Se dirigió directamente al Hotel Four Seasons de Madrid, donde se estaba celebrando una lujosa gala benéfica. Al deslizarse dentro, Clara vio a Mateo y Abril en un rincón acogedor, inmersos en una conversación íntima. El corazón de Clara golpeó en su pecho cuando lo vio inclinarse para besar a Abril. Ella se acercó a ellos. Mateo se congeló, con los ojos brillando de irritación en lugar de culpa. Abril miró a Clara de arriba a abajo, con una sonrisa burlona. «Esta debe ser la esposa», dijo en un tono de burla. Antes de que Clara pudiera hablar, Mateo se burló. «No montes una escena, Clara. Te estás avergonzando a ti misma». Luego, con horrible insensibilidad, anunció a unos pocos espectadores cercanos. «Está embarazada, claro, pero seamos honestos. Su salario ni siquiera puede mantener a su propio hijo nonato correctamente». Él se rió, y Abril se unió al coro cruel, temblorosa de rabia y humillación. Clara se dio la vuelta y huyó del hotel, con las lágrimas quemándole las mejillas. Todo dentro de ella gritaba que esto no era solo una traición, sino un asalto a su dignidad. No solo estaba luchando por su matrimonio, estaba luchando por su autoestima. A primera hora de la mañana siguiente, Clara recibió un mensaje de texto inesperado de un número bloqueado. «Siento cómo te trataron. Él no vale la pena. Te mereces algo mejor». Clara, conmocionada, volvió a leer el mensaje, sospechando que podría ser de Abril o de alguien cercano a Mateo. Pero tan rápido como llegó, el número desapareció. Se sintió extrañamente reconfortante que alguien, en algún lugar, hubiera reconocido el mal que le habían hecho. Cansada pero curiosa, Clara se sinceró con Laura de nuevo. Laura insistió en que tenía que tomar el control de su propia vida durante el almuerzo, en un pequeño café, cerca de Dole and Ross, Iberia. Laura tomó suavemente las manos de Clara y dijo: «Clara, eres brillante en lo que haces. Tus presentaciones son de primera categoría. Tienes todo el conjunto de habilidades para comenzar tu propia aventura, si lo deseas. No necesitas la aprobación de Mateo ni su dinero,
especialmente después de cómo te está tratando. Clara sorbió su café, pensando en cómo había soñado con dirigir su propia firma de marketing algún día. Nunca lo había considerado seriamente antes, principalmente debido a las obligaciones familiares y la noción de que Mateo podría no apoyar tal empresa. La idea de que pudiera salir de su sombra y perseguir algo por su cuenta encendió una pequeña brasa de esperanza dentro de ella. Esa brasa prendió una chispa cuando el destino intervino en forma de una llamada telefónica. Un antiguo profesor universitario, el doctor Norman Drake, se puso en contacto con Clara por un amigo que buscaba experiencia en marketing de alto nivel para el lanzamiento de un nuevo producto tecnológico. El amigo, Miguel Herrera, era el fundador de Ascension Apps, una startup con un importante respaldo de inversores. Querían una estrategia de marketing fresca y estaban dispuestos a pagar generosamente por el talento adecuado. Clara vio una oportunidad. Con el aliento de Laura, Clara comenzó discretamente a consultar con Ascension Apps durante las tardes y los fines de semana. Tomó notas meticulosas, trazó campañas de marketing y esbozó posibles identidades de marca. A pesar de su floreciente embarazo, puso su corazón en el proyecto, sintiendo un renovado sentido de propósito. Mateo siguió ajeno, demasiado consumido en pasear con Abril. De día, Clara todavía ponía buena cara en Dahl & Ross Iberia, aunque sabía que pronto tendría que separarse si este trabajo de consultoría se convertía en algo más grande. Sin que Mateo lo supiera, cada cheque de su trabajo de consultoría iba a una cuenta bancaria separada. Se estaba preparando para un futuro por su cuenta. Un día, Miguel Herrera llamó a Clara para una reunión urgente. Las propuestas de campaña que había redactado habían asombrado a sus inversores y la querían a tiempo completo como directora de marketing. TMO. El paquete de compensación era sustancial, con un generoso bono de inicio de sesión y opciones sobre acciones. El corazón de Clara se disparó, pero también dudó. Estaba embarazada, lidiando con un marido infiel, e insegura de si podría hacer malabarismos con tantos cambios a la vez. Pero Miguel no se inmutó. Clara, tus habilidades son únicas y tus conocimientos son inigualables. Te necesitamos, dijo enfáticamente. Sintiendo una oleada de autoconfianza, Clara aceptó el puesto. Esta era su oportunidad de liberarse del control tóxico de Mateo. Durante la cena de esa noche, reunió el coraje para contarle a Mateo sobre su nueva oferta de trabajo, esperando algún tipo de apoyo. En cambio, su respuesta fue de desprecio. ¿Una tontería de startup tecnológica? Eso es una broma. Eres demasiado ingenua para darte cuenta de cuándo te están utilizando. Su actitud despectiva solo alimentó la determinación de Clara. Ella sonrió cortésmente, se retiró a su habitación y decidió finalizar sus planes para dejarlo en el momento en que se sintiera segura en su nuevo rol. También juró mantener a su hijo nonato a salvo de la negatividad de Mateo a toda costa. La tensión en la casa Vidal se intensificó día a día. Mateo, ajeno a la creciente independencia de Clara, continuó haciendo alarde de su aventura. Publicó fotos de salidas lujosas con Abril en las redes sociales, aunque nunca mencionó explícitamente su identidad. Los amigos comenzaron a hacerle preguntas incómodas a Clara, y ella las desvió con respuestas cuidadosamente medidas. Se negó a dejar que el público viera su dolor, pero por dentro ardía. Entró en Ascension Apps. Clara se lanzó al trabajo. Sus primeras campañas de marketing fueron un éxito rotundo, atrayendo la atención de los principales blogs de tecnología
e incluso de los medios de comunicación. Los inversores elogiaron su creatividad y liderazgo. Miguel Herrera, impresionado por su estilo de gestión, comenzó a insinuar que quería prepararla para un puesto ejecutivo aún más alto. Tal vez CEO de una nueva marca escindida. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies de la mejor manera posible. Su vida estaba a punto de cambiar, una vez más. Pero esta vez, ella estaría al volante. Mientras tanto, Mateo no tenía ni idea de la magnitud de los logros de Clara. Solo veía que estaba perdiendo el tiempo en una startup. Una noche, llegó a casa de mal humor, apestando a whisky. Aparentemente, Abril se había quejado de que Mateo no estaba cumpliendo sus promesas de darle una vida glamurosa. Dirigió toda su frustración hacia Clara. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando documentos para un próximo lanzamiento de producto, cuando Mateo irrumpió. «Estás gastando todo tu tiempo en ese trabajo inútil», gritó, cerrando de golpe la puerta de un armario. «Mira esta casa. Ni siquiera está limpia. ¿Y crees que puedes con un bebé?» La paciencia de Clara se agotó. Se puso de pie, lo encaró directamente y declaró: «Estoy haciendo lo que tengo que hacer por mí y por nuestro hijo. Si no te gusta, ese es tu problema». Mateo se rió amargamente. «Nuestro hijo, no te engañes. Sabes que no puedes criarlo sola. Me necesitas». Él avanzó hacia ella con una mirada amenazante, aterrada por su seguridad y la del bebé. Clara se alejó, con el corazón palpitando. De repente, su teléfono sonó, cortando la tensión. Era Miguel Herrera llamando sobre una actualización urgente de los inversores. Mateo se burló de la interrupción y salió furioso, dejando a Clara temblorosa, pero decidida. El tiempo de vivir con miedo había terminado. En las semanas siguientes, Clara preparó discretamente su estrategia de salida. Llevó un diario de cada declaración amenazante o humillante que hizo Mateo. También documentó sus repetidas ausencias y compiló capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales con Abril. Su amiga Laura le aconsejó que consultara a un abogado, por lo que Clara visitó a Rebeca Hernández en una respetada firma de abogados, Johnson & Friedman Ibérica. Rebeca era conocida por su feroz defensa de los conyugios agraviados. Rebeca escuchó pacientemente mientras Clara contaba su historia, con lágrimas asomando a sus ojos. «Tu seguridad y la de tu bebé son primordiales», dijo Rebeca con firmeza. «Presentaremos una orden de alejamiento, si es necesario, y nos aseguraremos de que recibas el apoyo conyugal adecuado. Pero primero, quiero entender a fondo tu situación financiera y tu nuevo trabajo». Clara reveló su nuevo puesto y cómo su salario estaba aumentando rápidamente junto con las opciones sobre acciones. Reveló su plan de dejar a Mateo una vez que encontrara un nuevo lugar para vivir. Rebeca le aseguró que todo podía arreglarse discretamente. La abogada le instó a ser cautelosa. Personas como Mateo pueden volverse volátiles cuando se dan cuenta de que su control se está escapando, advirtió. A pesar de los intentos de discreción de Clara, los rumores finalmente llegaron a Mateo. Se enteró de que estaba ganando mucho más de lo que había asumido. Un día, hurgando en el correo en el mostrador de la cocina, se encontró con un extracto bancario de la cuenta separada de Clara. El fuerte depósito de Ascension Apps lo dejó atónito. Enfurecido ante la perspectiva de perder el control financiero, confrontó a Clara una vez más. «¿Crees que puedes escabullirte acaparando dinero?», gruñó, agitando el extracto bancario delante de ella.
¿Quién te crees que eres? Clara no se acobardó esta vez. Lentamente de pie, se encontró con su mirada de frente. Soy alguien que está cansada de ser tratada como basura. Estoy construyendo un futuro para mí y para nuestro bebé, contigo o sin ti. Hubo un momento de silencio atónito. Clara pudo ver confusión en los ojos de Mateo, como si nunca hubiera imaginado un escenario en el que ella pudiera prosperar de forma independiente. Escupió una risa amarga y se fue furioso. Pero para Clara, ese breve intercambio fue una victoria. Había encontrado su voz, y con ella una sensación de libertad. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del apartamento de Clara, pintando rayas en el cristal, como si la naturaleza misma llorara con ella. Se sentó en su pequeña mesa de comedor, rodeada de papeleo, su vientre hinchado presionando suavemente contra el borde. Gabriel, aunque aún sin nombre, pateaba desde dentro, como recordándole que estaba allí, una vida formándose, un futuro que se avecinaba. Clara se frotó el estómago instintivamente, dejando escapar un suspiro cansado. Las semanas habían sido largas y pesadas. Entre las llamadas de estrategia nocturnas para Ascension Apps y la creciente ansiedad de su matrimonio desmoronándose, no había tenido un momento para exhalar, para sentir algo más allá del deber y la supervivencia. Cada paso hacia adelante se sentía como caminar a través del barro, y sin embargo, siguió avanzando. Luego llegó la llamada. Su teléfono vibró en silencio. Miguel Herrera se leía en la pantalla. Ella dudó. No era una reunión programada. ¿Pasaba algo malo? Hola, respondió, con la voz cautelosa pero firme. Clara. La voz de Miguel llegó cálida y deliberada. Necesito hablar contigo en persona, si puedes. En una hora, se sentó frente a él en la sala de conferencias de Ascension, agarrando un termo de café descafeinado mientras luchaba por calmar sus manos temblorosas. El ambiente era diferente, más centrado, más intenso. Miguel no era su yo jovial habitual. Parecía que estaba a punto de soltar una bomba. Seré directo, dijo, apoyando los codos sobre la mesa. Tu trabajo ha sido excepcional. Los inversores están más que impresionados. Hemos decidido lanzar una nueva subsidiaria, Ascension Creativa, y queremos que la dirijas. Clara parpadeó. ¿Dirigirla? Él sonrió. Como CEO. El tiempo pareció congelarse. Las palabras flotaron en el aire como copos de nieve, suspendidos en plena caída. Clara lo miró, su mente luchando por ponerse al día. ¿Quieres que sea CEO? Repitió lentamente, como probándose el título. Su voz se quebró bajo el peso de la incredulidad. Miguel asintió. Sí, no solo eres buena en lo que haces, Clara. Lideras, inspiras. Has transformado esta marca en semanas. Imagina lo que podrías hacer con total autoridad. Sus ojos se picaron inesperadamente. Nadie le había hablado así en años. No desde la universidad, tal vez. No desde antes de Mateo. No desde que ella era simplemente Clara Romero, una mujer llena de ambición y creencia. Ella comenzó colocando una mano protectora sobre su vientre. Estoy embarazada. Estoy a punto de ser madre soltera. Esto es demasiado. ¿Qué pasa si no puedo manejarlo todo? Miguel se inclinó hacia adelante, la sinceridad suavizando su tono. Clara, tu embarazo no te hace menos capaz. En todo caso, muestra tu resiliencia. Has hecho malabares con más bajo presión de lo que la mayoría de la gente hará jamás. No tienes que decir que sí ahora mismo. El anuncio puede esperar hasta después de que nazca tu bebé.
pero quería que supieras que te vemos. Creemos en ti. Se cubrió la boca con la mano, abrumada. Las emociones se precipitaron en una ola de incredulidad, gratitud, miedo y algo más profundo: validación. Durante años, la habían hecho sentir pequeña, como si sus sueños fueran demasiado ruidosos, demasiado inconvenientes. Y ahora alguien le estaba entregando las llaves de un futuro que pensó que había perdido. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas en silencio. No intentó detenerlas. «Lo haré», susurró su voz, llena de tranquila fuerza. «Acepto». Miguel sonrió. «Entonces, construyamos algo increíble juntos». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Clara se paró junto a la ventana, observando las luces de la ciudad, parpadeando en la distancia. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no sintió que solo estaba sobreviviendo. Se estaba convirtiendo. Mateo aún no lo sabía, pero la mujer que él pensó que había roto ya estaba resurgiendo. Una decisión, un latido a la vez. Y pronto, el mundo la llamaría algo nuevo. CEO. Desafortunadamente, Mateo no la dejaría escapar tan fácilmente. Durante su 8º mes de embarazo, Clara regresó a casa por última vez para empacar sus pertenencias. Mateo estaba en la sala de estar, con una sonrisa de suficiencia. Abril también estaba allí, posada en el sofá como si fuera dueña del lugar. El corazón de Clara latió con fuerza ante la descarada muestra de falta de respeto. ¿Crees que puedes dejarme sin consecuencias? Mateo se burló. Abril y yo hemos decidido casarnos una vez que finalicemos nuestro divorcio. Y adivina qué, no quedará mucho para ti en el acuerdo. El abogado de mi padre es el mejor de la ciudad. Abril se rió. Sí, Clara, si ese es tu nombre, no te molestes demasiado. Mateo me dijo que tu hijo no estaba planeado de todos modos. Sus palabras gotearon sarcasmo y crueldad. Las mejillas de Clara ardieron de rabia, pero se negó a responder con el mismo veneno. Cogió tranquilamente su maleta. Antes de salir, lanzó una mirada tranquila a Mateo. Espero que seas feliz con las decisiones que has tomado. Algún día te darás cuenta de lo que perdiste. Con eso, cerró la puerta en su cara. Y en la vida que una vez compartieron, Clara se instaló en su apartamento temporal. Un contraste austero, pero reconfortante con la casa lujosa y llena de tensión que dejó atrás. Cada día se preparaba para el nacimiento de su hijo mientras hacía malabares con las responsabilidades de su exigente trabajo. Laura venía regularmente, ayudando a ensamblar muebles de bebé y a empacar una bolsa de hospital. Durante estas visitas, compartieron historias de los viejos tiempos, dejando que la risa reemplazara el dolor. En una tarde ventosa, solicitó oficialmente el divorcio con la ayuda de Rebeca. El papeleo fue sencillo, pero emocionalmente pesado. Clara estaba lista para luchar por la custodia de su hijo y asegurarse de que su futuro fuera seguro. Rebeca se mostró optimista, dado el trabajo estable de Clara, sus finanzas independientes y un historial documentado de maltrato por parte de Mateo. Poco después, el abogado de Mateo, un operador hábil llamado Marcos Delgado, presentó una contrademanda. Impugnaron casi todo, desde el apoyo conyugal hasta los acuerdos de custodia, pintando a Clara como inestable e incapaz de hacer frente a los rigores de la maternidad soltera. Mateo quería la custodia total, o al menos lo suficiente para reducir las obligaciones de manutención infantil. Clara se tambaleó con incredulidad ante la desfachatez de todo, pero no entró en pánico. Se había preparado a fondo,
guardando cada prueba. La fecha del tribunal se acercaba a solo unas pocas semanas. Las tensiones aumentaron, pero Clara se mantuvo concentrada. Ensayó sus declaraciones con Rebecca. Se negó a rebajarse al nivel de mezquindad o insultos de Mateo. Su estrategia era simple: presentar la verdad. Sin embargo, la vida tenía una sorpresa más reservada. Antes del juicio, Clara se puso de parto inesperadamente a las 36 semanas, sola en su apartamento. Sintió la primera contracción desgarrar su abdomen. El miedo la agarró. No estaba completamente preparada. Cogió su teléfono y llamó a Laura, quien se apresuró a ir inmediatamente y marcó el 112. Llegó la ambulancia y Clara fue llevada al Hospital Virgen del Rocío. Horas más tarde, en un torbellino de dolor y esperanza, Clara dio a luz a un bebé al que llamó Gabriel. Al sostenerlo en sus brazos, Clara sintió una oleada de amor protector. Este pequeño bebé era su razón para luchar, su faro de esperanza en la tormenta más oscura. Gabriel salió ligeramente prematuro, pero lo suficientemente sano como para respirar por sí mismo. Los médicos lo mantuvieron en la unidad neonatal durante unos días para asegurarse de que no surgieran complicaciones. Mateo estuvo notablemente ausente. No visitó el hospital en absoluto. Cuando la noticia finalmente le llegó, Abril aparentemente lo desanimó a ir, quejándose de que Clara estaba tratando de atraparlo con manipulación emocional. Así que Mateo se mantuvo alejado, demostrando aún más a Clara que estaba haciendo lo correcto al dejarlo. Una vez que Gabriel se estabilizó, Clara se lo llevó a casa, al apartamento donde Laura había preparado lo esencial para el bebé. Las noches se convirtieron en mañanas mientras Clara navegaba por el agotamiento y la dicha de la nueva maternidad. Le dolía el cuerpo por el parto, y al principio le costó amamantar, pero cada éxito se sintió como un pequeño triunfo. Rebecca le aconsejó que pospusiera la audiencia judicial, dada su situación médica. Sin embargo, Mateo y su equipo legal siguieron adelante, esperando atrapar a Clara en un momento de debilidad. A regañadientes, Clara acordó continuar, confiando en que su documentación y el apoyo legal profesional prevalecerían. A las 3 semanas del nacimiento de Gabriel, llegó la fecha del tribunal. Una luz solar fresca de la mañana iluminaba los escalones del Palacio de Justicia en el centro de Sevilla. Una energía nerviosa revoloteaba en el estómago de Clara mientras entraba con Rebecca, con el bebé Gabriel a salvo en casa con Laura. A su izquierda, vio a Mateo con un traje caro, del brazo de Abril, que lucía una sonrisa de suficiencia. Marcos Delgado estaba cerca de ellos, escaneando documentos y asintiendo con una confianza segura de sí mismo. La sala del tribunal era un espacio formal, pero tenso. Los casos de derecho de familia se estaban escuchando uno tras otro. Finalmente, llamaron a su caso. Vidal contra Vidal. El corazón de Clara latió con fuerza mientras se acercaba al estrado. La jueza que presidía era la honorable Alicia Ramos, una figura respetada conocida por su tolerancia cero a la decepción. Rebecca presentó el caso de Clara meticulosamente. Describió la infidelidad de Mateo, el abuso emocional y la falta de preocupación por el bienestar de Clara durante el embarazo. Destacó los ingresos estables de Clara y sus amigos que la apoyaban. Clara entregó pruebas documentadas de las noches tardías de Mateo, los extractos de tarjetas de crédito y las publicaciones en redes sociales.
Marcos intentó interrumpir con afirmaciones de que Clara era emocionalmente inestable, haciendo referencia a los desafíos posparto. Argumentó que Mateo estaba dispuesto a proporcionar un estilo de vida lujoso para el niño, e insistió en que el mejor interés del bebé residía en un padre con importantes recursos financieros. ¿Importantes recursos financieros?, Rebeca replicó. ¿Estamos discutiendo las finanzas personales de Mateo Vidal o las de su padre? Mi cliente ha demostrado su propio éxito profesional. Una y otra vez, Mateo subió al estrado, pintándose a sí mismo como una víctima. Afirmó que Clara lo había excluido, se había negado a comunicarse y estaba obsesionada con su propia carrera. Incluso insinuó que se podía cuestionar la paternidad del niño, aunque no ofreció pruebas para respaldar esta salvaje afirmación. La jueza frunció el ceño ante la alegación sin fundamento. Cuando fue el turno de Clara, habló con calma, con las manos fuertemente agarradas frente a ella. Describió la actitud despectiva de Mateo hacia su embarazo, su humillación pública y su aventura en curso con Abril Delgado. Solo proporcionó hechos. Ni una sola vez se rebajó a los ataques personales. La mirada de la jueza se suavizó ante la compostura de Clara y el dolor que había soportado. Luego vino un giro dramático. Marcos Delgado inesperadamente llamó a Abril Delgado al estrado. Abril se pavoneó con un vestido de diseñador. Volteando su cabello con confianza, afirmó que Mateo era una pareja amorosa que la había rescatado de un ambiente tóxico. Alegó que Clara era la verdadera manipuladora y que Clara le había negado la intimidad a Mateo, llevándolo a buscar consuelo en otro lugar. Rebeca objetó, señalando que el testimonio de Abril no tenía relación directa con la custodia del niño o el apoyo conyugal. La jueza le permitió continuar brevemente, pero las declaraciones de Abril rápidamente degeneraron en quejas mezquinas sobre la actitud de Clara. La jueza Ramos no se inmutó, como si reconociera una actuación. Finalmente, la jueza hizo una pregunta directa. Señora Delgado, ¿está usted al tanto del estado profesional de la señora Vidal? Abril parpadeó confundida. ¿Estado profesional? Es solo una empleada en alguna pequeña firma, creo. Una leve sonrisa asomó a los labios de la jueza. Luego se dirigió a Clara. Señora Vidal, ¿tendría la amabilidad de informar a la corte de su posición actual? El aire de la sala del tribunal estaba espeso por la tensión. Cada respiración estaba marcada por el juicio. Las paredes estériles, el susurro de los papeles legales, el agudo golpeteo de un bolígrafo contra un banco de madera. Todo parecía distante para Clara, como ruido de fondo en una pesadilla de la que no podía despertar. Se sentó erguida, con la espalda recta. A pesar de la fatiga de la nueva maternidad y las semanas de guerra legal, sus manos estaban dobladas pulcramente en su regazo. Frente a ella, Mateo se encorvó en su asiento, como un colegial aburrido que apenas ocultaba su irritación. Abril estaba posada a su lado, todo brillo y actuación, volteando su cabello, como si la sala del tribunal fuera una pasarela. Su abogado, Marcos Delgado, se mantuvo con la confianza de alguien que creía que el espectáculo ya estaba ganado. Luego, vino el giro que nadie esperaba. Delgado, con el aire engreído de alguien a punto de ofrecer un golpe teatral, llamó a Abril Delgado al estrado. Se agitaron algunos murmullos en la sala. Clara mantuvo su rostro compuesto, pero sus entrañas se retorcieron. No temía las palabras de Abril. Estaba cansada de las mentiras. Abril se paseó hasta el frente como si fuera dueña del lugar. Vestida para impresionar,
Parecía alguien que se preparaba para una sesión de fotos de moda, no para una audiencia legal. Comenzó su testimonio con desdén bien ensayado, llamando a Mateo su salvador, pintando a Clara como fría, controladora, distante. Torció la verdad como un cuchillo, capa por capa. Pero mientras la jueza escuchaba, Clara podía verlo. La expresión de la jueza, Ramos, no cambió, pero sus ojos se entrecerraron muy ligeramente. Estaba mirando, leyendo más allá de la superficie. Las palabras de Abril comenzaron a flaquear, pasando de la acusación a la mezquindad. Quejas sobre el tono de Clara, su actitud, su falta de feminidad. Ya no era testimonio, era teatro, y la actuación se estaba desmoronando. Luego vino el momento que lo destrozó todo. Señora Delgado, interrumpió la jueza Ramos con frialdad. ¿Está usted al tanto del estado profesional de la señora Vidal? Abril parpadeó. ¿Estado profesional? Sí, repitió la jueza, con la voz teñida de algo entre curiosidad y control. Su ocupación. Abril soltó una risa ligera. Ella trabaja en alguna empresa. Marketing o algo así, creo. Su voz estaba llena de desprecio engreído. Fue entonces cuando la jueza se volvió hacia Clara, con una mirada deliberada y firme. Señora Vidal, ¿tendría la amabilidad de informar a la corte de su posición actual? Clara sintió que su pulso se disparaba. Por un momento, la sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Miró a Rebeca, su abogada, quien le dio un pequeño y tranquilizador asentimiento. Clara enderezó sus hombros. Actualmente soy la directora de marketing, CMO de Ascension Apps, dijo claramente. Y he aceptado un puesto como directora ejecutiva, CEO, de su nueva subsidiaria, Ascension Creativa. El papeleo está pendiente de finalización. Hubo una pausa completa, impresionante. Fue como si alguien hubiera cortado el sonido de la habitación. Luego comenzó la reacción. El rostro de Mateo se congeló en pura incredulidad. Giró la cabeza bruscamente, con la boca ligeramente abierta, como si hubiera escuchado mal. La confianza pintada de Abril se endureció y se derritió. Delgado hojeó sus documentos como si pudieran contradecir mágicamente la declaración de Clara. La jueza Ramos se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿CEO? Repitió con interés. ¿Tiene documentación para confirmar este nombramiento? Clara asintió, buscando con calma en su archivo. Sí, señoría. Traje una copia por si era relevante. Ella entregó la carta firmada a través de la sala. Sus manos no temblaron. Ya no. La jueza hojeó los documentos con una intensidad tranquila. Una leve sonrisa tocó las comisuras de su boca. No diversión, sino reconocimiento. Respeto, señora Vidal, dijo por fin. Sus logros son notables. Esto no solo refleja sus capacidades profesionales, sino que dice mucho sobre su capacidad para proporcionar un entorno estable y enriquecido para su hijo. La garganta de Clara se apretó por la emoción, pero no lo dejó ver. Esto no se trataba solo de un título. Se trataba de todo lo que vino antes, cada noche sin dormir, cada insulto tragado, cada duda que había silenciado para poder sobrevivir. Y ahora, ya no solo estaba sobreviviendo, estaba de pie, estaba siendo vista. Al otro lado del pasillo, Mateo parecía pálido. El hombre que una vez se burló de su salario, sus sueños, su propia maternidad, ahora estaba mirando una realidad en la que ella lo había superado en todos los sentidos que él solo podía soñar. El color se había drenado de su rostro a medida que la realidad de su poder y potencial
de ingresos se hacía evidente. La compostura de Abril se resquebrajó a continuación. «CEO, eso es imposible», exclamó, lanzando una mirada desconcertada a Mateo. «Me dijiste que apenas llegaba a fin de mes». Mateo le siseó que se callara, pero era demasiado tarde. Toda la sala del tribunal observó cómo las grietas en su fachada se hacían más grandes. Rebeca aprovechó el momento. «Señoría, está claro que la descripción del señor Vidal de la situación financiera de mi cliente es inexacta. Contrariamente a sus afirmaciones de que Clara es inestable o está desempleada, ella ocupa un puesto de importante responsabilidad e ingresos. Esto por sí solo contradice la noción de que el señor Vidal debería tener la custodia mayoritaria o menores obligaciones de manutención infantil». El silencio cayó una vez más sobre la sala del tribunal, pero esta vez no fue la calma de la anticipación. Fue la quietud del juicio. Clara se sentó serena, con el corazón latiendo suavemente como un tambor distante. Mantuvo su mirada fija, sin atreverse a mirar a Mateo. No necesitaba hacerlo. Podía sentir su energía desmoronándose, ira disfrazada de miedo, el derecho colapsando bajo el peso de la realidad. La jueza. Alicia Ramos se ajustó las gafas y revisó el archivo frente a ella una vez más. Sus ojos se dirigieron a Mateo, luego a Clara, luego a la pila de pruebas. Extractos financieros, capturas de pantalla de redes sociales, negligencia documentada y ahora la carta de confirmación de CEO que había cambiado toda la dinámica de la sala del tribunal como una placa tectónica encajando en su lugar. Cuando la jueza habló, su voz fue mesurada, tranquila, pero detrás había un acero silencioso. «La Corte ha revisado todos los materiales y testimonios presentados», comenzó. «La señora Clara Vidal ha demostrado, tanto a través de documentación como de relatos de testigos, que ha actuado en el mejor interés de su hijo desde el momento en que se dio cuenta de su embarazo». Clara sintió que le faltaba el aliento. Cada parte de ella estaba tensa. Esperando. Ha demostrado una notable estabilidad profesional, compostura emocional y esfuerzos claros y consistentes para proteger y prepararse para el futuro de su hijo. Mateo se movió en su asiento, frunciendo el ceño. La suficiencia de Abril se había desvanecido. Se sentó rígida y en silencio, con las uñas clavándose en la correa de su bolso de diseñador. «Por el contrario», continuó la jueza, girando sus ojos directamente hacia Mateo. «El señor Vidal no ha proporcionado pruebas creíbles de estabilidad, ni ha refutado adecuadamente las afirmaciones de negligencia emocional, infidelidad o imprudencia financiera. Además, el intento de cuestionar la paternidad del niño sin base o prueba demuestra un patrón preocupante de desviación e irresponsabilidad». Mateo abrió la boca para objetar, pero la jueza levantó la mano, tajante y definitiva. «Mi decisión es la siguiente», dijo su voz, ahora resonando como la caída de una piedra en un lago en calma. «La custodia legal total se otorga a la señora Clara Vidal. El señor Vidal tiene derecho a visitas según lo esbozado por el calendario de la Corte, y se le exige que contribuya a la manutención infantil, basándose en una evaluación financiera revisada, incluyendo la mitad de todos los gastos médicos y educativos». Una fuerte inhalación escapó de Clara antes de que pudiera detenerla. Sus dedos agarraron el borde de su asiento. Era real. Luego vino el golpe final. No de Clara, sino del estrado. La jueza Ramos se dirigió a Mateo,
su mirada imperturbable. Le aconsejo, señor Vidal, que reflexione sobre el papel que desempeña en la vida de su hijo, no en términos de lo que cree que se le debe, sino de lo que es responsable. Ser padre no es un título, es un deber. Mateo parecía atónito, como si escuchar esas palabras de alguien a quien no podía desestimar finalmente hubiera perforado su armadura. La jueza agregó, casi como una idea tardía, pero con la gravedad de una puerta que se cierra. Si la señora Vidal desea buscar daños adicionales relacionados con la angustia emocional, tiene derecho a hacerlo en una demanda civil separada. Este caso ha concluido. ¡Bang! El mazo cayó. Y así, todo terminó. Durante un largo segundo, Clara permaneció congelada, no por la conmoción, sino por algo más profundo. Alivio. Vindicación. Una oleada de algo que no había sentido en tanto tiempo. Libertad. Rebeca le tocó el brazo suavemente. «Lo hiciste», susurró. Clara se giró hacia ella, conteniendo las lágrimas. «Lo hicimos», dijo. Al otro lado del pasillo, Mateo se levantó demasiado rápido, casi tirando su silla. Su rostro estaba enrojecido. Su expresión se retorció con incredulidad y furia. Ya no tenía poder para actuar. Abril no se movió. Se quedó mirando al frente, como si intentara reescribir los últimos minutos solo con su mente. Pero la verdad había sido dicha. La justicia había elegido su lado. Clara recogió sus archivos, enderezó su columna vertebral y salió de la sala del tribunal. No rota, no amargada, sino renacida. En el momento en que el mazo golpeó, una oleada de alivio y triunfo recorrió a Clara. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras agradecía a Rebeca, quien asintió con una pequeña sonrisa. Mateo salió apresuradamente de la sala del tribunal, murmurando maldiciones, mientras Abril lo seguía, visiblemente conmocionada. Afuera, los reporteros de los tabloides locales, que se habían enterado de un jugoso caso de divorcio, tomaron fotos del colapso. Clara se cubrió la cara y se negó cortésmente a comentar. En el pasillo, Laura se encontró con Clara con los brazos abiertos. La victoria fue monumental, pero Clara sintió una punzada de dolor por lo que había soportado para llegar hasta aquí. Apretó la mano de Laura, susurrando, «Lo hicimos». Y Laura respondió, «No, lo hiciste tú. Te defendiste a ti misma y a tu hijo». Durante las semanas siguientes, Mateo intentó frenéticamente negociar con Clara en privado. Se ofreció a reconciliarse si ella cancelaba los procedimientos de divorcio, principalmente en un intento de salvar sus finanzas. Clara se negó con calma. Había soportado demasiado trauma como para siquiera considerar volver. Explicó que cualquier comunicación a partir de ahora pasaría por Rebeca y giraría únicamente en torno a las visitas de bebé Gabriel. Abril, por otro lado, se distanció públicamente de Mateo después de la humillante debacle en la sala del tribunal. Circularon rumores de que se fue de la ciudad para concentrarse en su propio bienestar. Mateo, despojado tanto de su amante como de las ilusiones de grandeza, se encontró solo. Clara reanudó sus deberes en Ascension Apps, equilibrando la maternidad con las demandas de su puesto. Fiel a su palabra, Miguel Herrera anunció públicamente su nombramiento como CEO de Ascension Creativa en un comunicado de prensa que atrajo la atención nacional. De repente, Clara se encontró invitada a hablar en conferencias sobre mujeres en el liderazgo, el equilibrio entre la familia y la carrera, y la superación de la adversidad personal.
Con cada nueva responsabilidad, Clara recordaba los valores fundamentales inculcados por sus padres: humildad, amabilidad y justicia. Reunió un equipo que reflejaba la diversidad y las prácticas comerciales éticas. De la noche a la mañana, su historia se convirtió en un titular inspirador. De la traición a la ruptura de barreras en la tecnología. Los meses pasaron volando, y Clara encontró un ritmo en su nueva vida. Gabriel prosperó, convirtiéndose en un bebé de ojos brillantes que se reía de cada cara tonta que hacía Laura. A pesar de su angustia, Clara descubrió que su capacidad de amar solo se había profundizado. Salió discretamente con un compañero ejecutivo que conoció en una conferencia de marketing, David Chung, un hombre sensato que la trataba con genuino respeto. Aunque cautelosa, Clara se permitió esperar que una relación sana todavía fuera posible. Mateo, mientras tanto, se fue a pique. Los pagos de manutención infantil y sus proyectos comerciales fallidos lo obligaron a reducir su estilo de vida. Perdió su elegante apartamento y tuvo que mudarse a un alquiler modesto. Los ocasionales recortes de periódicos mencionarían sus arrebatos de borrachera o sus deudas impagas. Clara no sintió placer en su caída, solo una sensación de paz al saber que estaba libre de todo. Una noche, tarde, Clara estaba acunando a Gabriel para que se durmiera cuando su teléfono vibró. Era Mateo. En un momento de vacilación, casi lo ignoró. Algo la obligó a responder. La voz al otro lado sonaba hueca, distante, clara. «Lo siento», dijo con palabras arrastradas. «Cometí errores. Lo perdí todo. Abril se fue. Mis inversores se retiraron. Solo necesito ver a mi hijo». Clara cerró los ojos, tragándose una oleada de lástima. «Mateo, si quieres ver a Gabriel, podemos arreglar algo oficial a través de las pautas de la corte. Espero que obtengas la ayuda que necesitas». Su tono tranquilo lo inquietó. «Clara, por favor, no cuelgues. Solo…» Ella terminó la llamada suavemente. No volvería a ese lugar oscuro. Había seguido adelante, y Gabriel era su prioridad. Unos domingos después, Clara celebró una pequeña ceremonia de bautizo para Gabriel en la iglesia local. Un evento simple y alegre. Rodeada de amigos cercanos, Laura, Miguel Herrera, David Chung y algunos parientes, celebró la vida de su bebé y su recién descubierta independencia. Mateo no fue invitado, pero se presentó sin avisar de todos modos. Merodeando en la parte de atrás de la iglesia, Clara lo vio justo cuando entregaba a Gabriel al sacerdote. Un destello de tristeza la invadió, pero se armó de valor y se centró en la bendición de su hijo. Después de la ceremonia, Mateo se acercó a ella. «¿Puedo cargarlo?», preguntó en voz baja. Clara respiró hondo. Luego permitió un breve momento para que padre e hijo se conectaran. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas mientras miraba el pequeño rostro de Gabriel. «Lo siento», susurró de nuevo. Pero Clara no dijo nada. Ella recuperó a Gabriel suavemente, asintiendo a Laura para que acompañara a Mateo afuera. Aunque no se hacía ilusiones sobre la capacidad de Mateo para cambiar, quería que Gabriel entendiera en el futuro que ella había actuado con decencia y misericordia. El divorcio legal en sí fue una formalidad después del fallo de custodia. Para cuando se firmaron los papeles, Clara sintió más alivio que tristeza. Rebeca la felicitó por mantenerse fuerte a través de una dolorosa prueba. Clara se dio cuenta de que su vida estaba en una trayectoria ascendente que nunca podría haber imaginado un año antes.
libre de las ataduras de una relación tóxica. Mateo dejó una carta de disculpa en su buzón, pero Clara nunca respondió. La dobló pulcramente, la guardó en un cajón, insegura de si alguna vez volvería a abrir ese capítulo. Por ahora, su corazón necesitaba tiempo para sanar y concentrarse en lo que importaba: su hijo y su carrera, ambos floreciendo bajo su cuidadosa guía. La historia de Clara alcanzó un pico cuando fue nombrada Empresaria del Año por una destacada organización de mujeres de negocios. La ceremonia de premiación, celebrada en el Hyatt Regency en Barcelona, fue un gran evento. Llegó con un vestido negro simple pero elegante. Saludando a una multitud de colegas y simpatizantes, Laura se encargó de cuidar a Gabriel, asegurándose de que Clara pudiera disfrutar plenamente de su logro. Mientras Clara subía al escenario para aceptar su premio, recordó cada obstáculo que tuvo que saltar. Las palabras burlonas de Mateo, las muecas de Abril, las batallas judiciales y el miedo a la maternidad soltera. Sin embargo, allí estaba, imparable. Dedicó su premio a sus padres, Isabel y al difunto Tomás Romero, por enseñarle resiliencia. También hizo un guiño especial a Gabriel, cuya mera existencia le había dado la fuerza para levantarse por encima de la tormenta. En los meses que siguieron, la vida de Clara adquirió una hermosa normalidad. Desarrolló estrategias de marketing para clientes de alto perfil, viajó para conferencias y pasó tiempo de calidad con Gabriel. David y ella se acercaron, tejiendo gradualmente una asociación de apoyo que respetaba las historias del otro. En el trabajo, Ascension Creativa se disparó. Lanzaron campañas innovadoras que obtuvieron importantes premios, atrayendo a clientes de primer nivel en todo el mundo. El estilo de liderazgo de Clara, empático pero firme, estableció un nuevo estándar en la industria. Se convirtió en mentora para mujeres jóvenes, especialmente madres solteras, que necesitaban aliento para perseguir sus sueños. Mateo entró y salió de terapia. Hizo intentos esporádicos de ver a Gabriel, cumpliendo con el horario de visitas. Clara lo permitió, creyendo que Gabriel merecía conocer a su padre biológico, a pesar de los defectos de Mateo. Pero su corazón se había curado hacía tiempo de las ilusiones de reconciliación romántica. Había encontrado la paz al forjar su propio camino, libre de la crueldad de Mateo. Un día, de la nada, Abril Delgado se puso en contacto a través de las redes sociales, enviándole a Clara un breve mensaje. «Lo siento por todo. Te deseo lo mejor». Clara lo leyó, hizo una pausa por un momento y decidió dejarlo sin respuesta. No tenía ningún deseo de reabrir viejas heridas. La mejor venganza, después de todo, era vivir bien. Antes de que se diera cuenta, Gabriel había cumplido un año. Clara organizó una pequeña fiesta de cumpleaños en su apartamento, decorando la sala de estar con globos de colores pastel. Vio a su bebé destrozar el pastel entre sus dedos con pura alegría. Todos los que la habían apoyado, Laura, Rebeca, Miguel, David, llenaron la habitación con calidez y amor. En un momento, Clara se hizo a un lado, con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Apenas podía creer lo lejos que había llegado. De ser una esposa embarazada humillada a una CEO segura de sí misma y una madre cariñosa. Esta era la vida por la que había luchado, llena de esperanza, rodeada de personas genuinas que celebraban su éxito, en lugar de destrozarlo. Unas semanas más tarde, en la calma después de la celebración del cumpleaños, Clara se sentó en su escritorio, en las nuevas y elegantes oficinas de Ascension Creativa.
Miró por la ventana el bullicioso horizonte de Barcelona. Una sensación de propósito la llenó. Presionó un botón en su intercomunicador para llamar a su asistente. Sí, señora Vidal. Lo siento, señorita Vidal, corrigió el asistente, recordando el divorcio. Recuerda que ya no uso el apellido de mi exesposo. Clara está bien, dijo ella. ¿Podría programar una reunión con el equipo de diseño para el lunes por la tarde? Sí, señorita Romero, respondió su asistente, utilizando su apellido de soltera. Felicidades de nuevo por el gran contrato con Syntec. Está haciendo cosas increíbles aquí. Clara le dio las gracias y se recostó en su silla. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde, una metáfora de su propio horizonte brillante. Había sobrevivido a la traición, la angustia y la humillación pública. Al final, descubrió su propio poder. Ya no era simplemente la esposa despreciada. Era Clara Romero, CEO, una madre amorosa y una fuerza imparable.